Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. El día de hoy les voy a dejar una probadita de lo que será el siguiente especial de anécdotas paranormales. Seguramente han escuchado hablar de los descarnados, y el día de hoy les voy a compartir una anécdota terrorífica que tiene que ver con ellos. Así que si quieres conocerlos, quédate. Terror, anécdotas, miedo, descarnado, apariciones. Esto es El Baúl del Miedo. Hola Roberto, buenas noches. Te voy a contar una historia, algo que me sucedió. Hace mucho tiempo que me ha sucedido que a veces percibo con el olfato algunas cosas. En esta mañana en particular yo salí a correr, era temprano, eran alrededor de las 8 de la mañana cuando yo ya estaba terminando y decidí ir a sentarme debajo de un árbol a meditar. El lugar al que yo suelo ir es un área deportiva en donde hay una pequeña cancha y a veces algunos estudiantes van a jugar ahí. Ese día había gente que como yo había ido a hacer un poco de ejercicio, ahí hay aparatos también para ejercitarse, entonces había gente y habían estudiantes jugando. Eso no me distrajo, aún así yo puedo meditar y al estar sentada noté un olor a cadáver. Ese olor putrefacto me llamó la atención. Empecé a buscar, pensé que tal vez por ahí había pues algún pajarito, algún gato, el cadáver de algún animalito, ¿no? Busqué, pero no vi nada. Pero el olor me llegaba fuerte, como muy cerca. Yo terminé de meditar, me fui a casa y todo el día transcurrió con toda normalidad, pero en la noche, cuando yo me voy a dormir, apenas me quedo dormida, inmediatamente yo noto cómo voy saliendo de mi cuerpo y en la ventana yo veo que va entrando un niño. Y no me da miedo, no me asusto y me doy cuenta de que pues es un desencarnado, ¿no? Y yo le pregunto qué le pasó, por qué está ahí, por qué está aquí, ¿no? ¿Por qué me viene a seguir? Para ese momento yo soy totalmente lúcida, ¿eh? Yo estoy totalmente consciente de lo que está pasando. Entonces empiezo a hablar con el niño, realmente no me acuerdo de toda la conversación porque yo estaba muy sorprendida de estar hablando con él. Me acordé incluso de que en el día, en esta realidad, hubo un momento en que yo sentí que se me destapaban los oídos cuando no los tenía tapados. Y entonces en ese momento pensé, ¿será que se me está destapando el oído interno para tener clariaudiencia? Clariaudiencia es cuando nosotros tenemos el oído interno abierto y podemos escuchar al mundo espiritual. Yo eso no lo tengo, no lo he logrado en vigilia, despierta. Ya cuando yo estoy en el plano astral, por supuesto que como todo mundo escucho y veo todo, ¿no? Entonces yo empiezo a platicar con este niño, sinceramente no recuerdo todo lo que hablamos, de lo sorprendida que estaba. Cuando yo vuelvo de la experiencia lo anoto todo o todo lo que yo recuerdo, ¿no? Entonces, cuando le pregunto qué le pasó, por qué está ahí, o sea, refiriéndome, cuando tú hablas en el astral con algún desencarnado, a veces no necesitas explicarle todo lo que tú estás pensando o con qué intención le estás diciendo, haciendo una pregunta como lo tenemos que hacer aquí y como lo estoy haciendo en este momento,
sino que en la misma pregunta es como si telepáticamente el otro ser captara cuál es tu intención y completara toda la frase y no tuvieras que explicárselo y eso mismo, sobre eso mismo te responde. Lo entiende perfecto. Entonces, él entiende perfectamente a qué me refiero de que, pues, qué le pasó, por qué está ahí. Yo me refiero a que, pues, cómo murió, ¿no? Y entonces él inmediatamente se acuesta a un lado de mí en mi cama. Y lo veo a mi izquierda y me enseña su pecho y lo veo quemado. Se le ve la mancha negra, ¿no? En su pechito. Y pues yo estaba sorprendidísima, incluso hasta le comentaba que era la primera vez que yo veía a un muerto. Pero inmediatamente mi memoria me recuerda que no es así, que en algún momento hace muchos años ya había yo visto uno que también parecía muy sólido, que no, es que nosotros tenemos, o al menos yo tenía la idea de que un desencarnado pues se veía como transparente, ¿no? Como traslúcido, como muy etérico, y no es así. Realmente sí se ven como si fueran sólidos, o sea, no es que tú puedas ver a través de ellos, no, se ve tan sólido como una persona real en la 3D, ¿no? En la tercera dimensión, como la verías en vigilia, despierto. Entonces yo le comento eso, que estoy muy sorprendida y me acuerdo que sí ya lo vi en algún momento y le hago la aclaración de que sí, efectivamente sí ya lo vi antes en otro desencarnado, ¿no? Insisto, no recuerdo todo lo que hablamos, pero después de que yo le comento esto, él me lleva como a una nave, nave le llaman como a una bodega, un espacio tipo bodega muy grande. Entramos y yo veo que dentro es como un tipo laboratorio donde se hacen experimentos, se experimenta como con animales, porque yo veo aves que están pintadas de colores que no se ven naturales, sino como que los tiñeron, como cuando a los pollitos los pintan de colores para venderlos. Algo así yo veía las aves. Entonces, incluso yo podía ver la luz que salía de mis manos y a una de ellas la tomo con mis manos, que estaba fuera de un corral, de una jaula. Yo la tomo con mis manos con mucho cuidado para que sienta la luz y se sane y para que sienta que no hay peligro conmigo. La devuelvo y entonces hay un momento que de repente yo ya me veo con el niño sentados como en como afuera de unos laboratorios dentro de la misma nave. Y sale una persona con bata, un hombre, sale corriendo, sale despavorido y yo solo alcanzo a ver de reojo, así muy rápidamente alcanzo a ver algo negro en el piso y veo que brilla, pero yo no sé si es un líquido o ese brillo que yo vi era electricidad, no sé, pero a mí me daba la impresión de que era un líquido, pero yo veía negro. En ese momento hasta pensé, puede ser petróleo, no sé qué sea, pero esto es inflamable y esto va a explotar. Pero yo no tenía la certeza de qué era. Yo solo veía lo negro y veía ese brillo, ¿no? Como de agua, como de líquido. Salgo corriendo, agarro al niño, salimos corriendo y a nuestro paso nos encontramos con que ya vienen los bomberos y les decimos que no vayan para allá, que por allá está el incendio, ¿no? Que por allá es la explosión. Y entonces incluso veo cómo van corriendo también 2 perros Rottweiler y el niño quiere atraparlos, ¿no? Porque son sus perros, entonces no quiere que les pase nada, pero ellos van directo al fuego, entonces los quiere detener. Yo agarro a uno, él detiene a otro. Y en ese momento, hasta ese momento yo me doy cuenta de que cuando les dije a los bomberos que no fueran para allá, que porque de ese lado estaba el fuego, todos me ignoraron. Y en ese momento es cuando reacciono, soy consciente y ahí es en donde me doy cuenta de que realmente el niño me estaba enseñando cómo murió, que él murió en una explosión de ese lugar. Y
Y pues claro, cuando nosotros pasábamos junto a los bomberos, al no estar materializados ninguno de los dos, ni el niño ni yo, al no tener un cuerpo físico, pues por supuesto que no nos escuchaban y por eso me habían ignorado. En ese momento, cuando yo tomo conciencia de eso y me doy cuenta de que el niño me enseñó la forma en que murió, salgo de la experiencia y yo vuelvo a verme ya en mi cama. Había pasado pues alrededor de una hora que yo estuve fuera y bueno, ya con el tiempo, pues claro, es algo que llama mucho la atención. Yo suelo tener una bitácora en la que anoto todas esas experiencias porque suelen pasarme muchas cuando duermo o precisamente en los umbrales antes de dormir y después de dormir antes de despertar. Suelo tener ese tipo de experiencias y suelo anotarlas. Entonces yo anoté todo lo que recordé y es lo que te estoy contando en este momento. Con el tiempo le platico esta experiencia a una persona y me dice, ¿qué no sabías que aquí en Pachuca hace muchos años hubo una explosión por pólvora? Y eso negro que tuviste pudo haber sido la pólvora. Y ese líquido que tuviste es el agua porque se humedeció esa pólvora y por eso hubo la explosión y tal vez ese niño murió en esa explosión. Y realmente sí esta unidad donde yo suelo ir a correr y donde me detuve está muy cerca de esa colonia en donde sucedió ese accidente. La realidad es que yo no tengo datos precisos de cuándo fue eso. Tal vez tú ya hayas escuchado esa historia, pero bueno, cualquiera puede investigar y se darán cuenta de que sí pasó, porque incluso pues cuando esta persona me lo comenta, yo recordé que hace muchos años otra persona también me lo había mencionado y que sí había sido un accidente espantoso en donde esa persona me refería que incluso habían quedado muchas personas desmembradas y que habían quedado, pues hasta, se oye muy fuerte lo que voy a decir, pero se veían piel y bueno, otras partes humanas se veían hasta en los árboles, que se reventaron muchísimos cristales, bueno, que fue una cosa impresionante, ¿no? Bueno, esa es la historia que yo elegí en este momento compartirte. Tengo muchas más y cuando gustes podemos volver a platicar y te contaré alguna otra historia que pudiera parecer interesante. Yo sé que estas cosas no son lo usual, no todo mundo ve esas cosas en las noches cuando se va a dormir. Yo hace tiempo descubrí que cuando me llega ese olor a cadáver es porque un muerto ya me está siguiendo, ya me detectó, se paró junto a mí y ya sé que cuando detecto ese olor en el día es porque en la noche cuando me vaya a dormir lo voy a poder ver porque no tengo abierto, creo que todavía el tercer ojo como para verlos en el día, pero apenas me voy a dormir y salgo de mi cuerpo, inmediatamente los veo y hablo con ellos. Entonces, bueno, pues esa es la experiencia. Espero que les guste y bueno, nos estaremos hablando en otra ocasión.